a causa de su incredulidad, hermanos. Es tremendo esto, hermanos. Esto debería de hacernos, hermanos, humillarnos. Esto debería hacernos, hermanos, sí, hermanos, tener un temor, hermanos, por las cosas de Dios. Y algunos muchas veces tratan de disfrazar ese temor diciendo un temor reverente, hermanos. Como si el temor reverente fuera menos peligroso que el temor, hermanos. Es un temor, hermanos, a Dios. ¿Sí? Es un temor porque desobedecemos a hacer lo que Él manda. Y aquellos que no le obedecieron, según el ejemplo que nos está dando Hebreos, hermanos, no son aquellos que no lo hicieron porque no tenían tiempo. No son aquellos que no lo hicieron porque tenían otras cosas en que trabajar. Era porque no le creían. Era porque no le creían, hermanos, ¿sí? Y por eso, hermanos, yo le doy gracias a Dios, hermanos, por las mujeres en esta congregación, hermano. Porque reconociendo, hermanos, que aún nuestro mayor esfuerzo para hacer las cosas que agradan a Dios, en nuestra humanidad, hermanos, son obras miserables delante de lo que Dios merece, pero manifiestan, hermanos, un creer en Dios. Porque estamos aquí, hermanos, congregados este día del Señor, porque le creemos a Dios, porque creemos en Dios. Yo creo que ninguno de ustedes, hermanos, está aquí porque el hermano Mario le cae bien, ¿verdad? Bueno, aunque nos cae bien a todos, ¿sí? Pero nadie está porque el hermano Mario nos cae bien, ¿sí? O porque el hermano Hugo cae bien, o porque si no vengo, a lo mejor, en el caso de los que tienen sus papás aquí, me van a regañar. Bueno, a lo mejor hay un que otro caso cuando son pequeños, hermanos, ¿sí? Pero los que estaban en una, o que estamos en una edad, estamos, hermanos, porque creemos en Dios. Inclusive, hermanos, ojo, no estoy diciendo que sea correcto, pero hay muchos incrédulos que creen que viniendo les va a ir mejor. Pero, hermanos, creen. No estoy justificando, pero al menos creen. Y actúan con el creer, hermanos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Y nosotros que decimos creer, no actuamos con ese creer. O sea, no lo creemos. Decimos que lo creemos, pero no lo creemos. Y es curioso, hermanos, cómo a veces... A mí me ha enseñado mucho esto, hermanos, que a veces incrédulos... Vuelvo a decir, hermanos, no es que esté bien, no es que sea justificable en ningún sentido, pero ellos creen que pueden encontrar ahí. Hermanos, y sí, aquí pueden encontrar algo que va a darle paz a sus vidas, hermanos. Que es la palabra de Dios, hermanos. Es el único lugar, hermanos. ¿Sí? Y no sabemos qué es lo que Dios está usando por fuera para traerlos a este lugar. Y eso es muy bueno, hermanos. Pero el problema es cuando nosotros decimos creer y nuestros actos manifiestan únicamente incredulidad. Hermanos, estamos estudiando en este día y en estos días más bien, y durante un tiempo, lo que es referente al día del Señor. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer en el día del Señor, hermanos? Yo espero, hermanos, y es mi oración, que conforme vayamos día a día del Señor aprendiendo algo distinto, tratemos de ponerlo en práctica al día siguiente del Señor. Es decir, hermanos, lo que vimos la semana pasada, yo espero, hermanos, que hoy usted se haya preguntado y haya analizado, a ver, dentro de lo que vimos la semana pasada, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué no estoy haciendo que tengo que hacer? Y a este día hacerlo. Y el próximo domingo, hermanos, usted vea este día lo que vamos a ver y volver otra vez a preguntarse. El domingo pasado, hermanos, enfocamos más en los deberes, hermanos, del ministro, de los ministros. ¿Sí? Hoy nos vamos a enfocar en los deberes de la congregación, hermanos. Entonces, si nos vamos a las cuestiones prácticas, hoy va a ser más, hermanos. Y yo espero, hermanos, que este tiempo de estudios que vamos a estar teniendo y la intención, porque
el Señor ha puesto, hermanos, el que nos enfoquemos un poco más en estas cuestiones del día del Señor, conforme a la perspectiva, hermanos, de nuestra confesión de fe, es para poder tener una vida práctica, hermanos. Es decir, hermanos, si decimos que creemos esto, buscar, hermanos, vivir conforme a lo que creemos. Y no estoy diciendo, hermanos, que de la noche a la mañana todos vamos a ser unos siervos extremadamente fieles en cuanto a guardar el día del Señor, hermanos, no. Pero, hermanos, si tu vida empieza a cambiar por lo menos, hermanos, poco a poco, cada domingo, y empezar a ser un poquito más fiel, o bueno, hermanos, no un poquito más fiel, un poquito menos infiel, voy a decir. Un poquito menos infiel, gloria a Dios por eso, hermanos, ¿sí? Porque vamos a ver ciertas cuestiones prácticas, hermanos. Y yo espero, hermanos, que aquellos que no puedan estar acá el día de hoy puedan ver el video y eso los mueva, hermanos. La palabra del Señor los mueva a buscar ser fieles o menos infieles en las cosas en el día del Señor, ¿no? Y no estoy hablando que nos olvidemos de los otros 6 días de la semana, hermanos. No. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser siervos fieles los 7 días de la semana. Pero en el tema de hoy estamos viendo el día del Señor. Este día. Las 24 horas de este día. ¿Sí? Decíamos, hermanos, la semana pasada una especie de resumen para quienes no alcanzaron a estar, que el día del Señor debe de ser santificado de 2 maneras. Si ustedes recordarán, hermanos, primero haciendo las cosas que son ordenadas. Hay cosas que son ordenadas que se tienen que hacer el día del Señor. Y la otra es haciendo las cosas que son permitidas. Hay una diferencia entre esas cosas ordenadas y las cosas en las cosas permitidas. ¿Sí? Pero hoy estamos viendo, hermanos, en este tiempo, las cosas ordenadas por Dios. ¿Sí? Y las cosas ordenadas por Dios, hermanos, decíamos que eran 2 tipos de deberes. ¿Alguien se acuerda, hermanos? Piedad y misericordia, hermanos, ¿sí? Los deberes de piedad y misericordia. Y hablábamos, hermanos, que los deberes de piedad no son como comúnmente la gente piensa, el ir directamente y dar algo de nosotros a alguien que lo necesita. Eso no es un deber de piedad. Los deberes de piedad, hermanos, decíamos que son aquellos que inmediatamente nos llevan a darle honor, gloria y honra a Dios. Y por medio de ellos es adorado Dios. Esos son los deberes de piedad, hermanos, ¿sí? Y estos son de tal naturaleza, decíamos, que son para nuestra edificación espiritual. Es decir, aquellos deberes de piedad que nosotros realizamos, ¿sí?, son los exclusivos dados para darle la honra y la gloria al Señor, y son de tal naturaleza que son para nuestro bien espiritual. ¿Son para el bien de Dios? No. ¿Dios gana algo haciéndolo esto? No. ¿Sí? No, es decir, no le estamos dando más gloria a Dios, hermanos, porque nosotros hagamos esto. Estamos teniendo un bien espiritual nosotros, hermano. Entonces, lógicamente, quien no practica estos deberes de piedad, por consecuencia, ¿qué pasa? No tiene esos bienes espirituales. Y si no tiene esos bienes espirituales, ¿cómo vamos a esperar que tengamos una fortaleza espiritual? ¿O cómo vamos a esperar que no seamos niños fluctuantes por cualquier doctrina de hombre? Si no tenemos ese bien espiritual y esa fuerza espiritual que se ejercita en los deberes de piedad. Si ustedes notarán, hermanos, el Señor en su sabiduría nos da 6 días para ocuparnos de asuntos seculares. Es decir, 6 días, haz lo que tú quieras hacer. Cuestiones seculares, cuestiones de este mundo. Pero deja un día apartado en su totalidad para asuntos espirituales y divinos. Tú tienes 6 días para hacer lo que quieras. ¿Sí? ¿Quieres ir al cine? Adelante, ve al cine.
¿Quieres practicar un deporte? Adelante, practica un deporte. ¿Quieres tener convivio con familias? Adelante, tenlo. No es problema. O sea, lo puedes hacer. ¿Quieres trabajar? Sí, hazlo, trabaja. ¿Sí? Pero tienes 6 días para hacer eso. Deja un día para todo aquello que tenga que ver con los asuntos divinos espirituales. Y digo, por si alguien tiene la duda, hermanos, el día tiene 24 horas. Y tan sábado es el domingo como el lunes, hermanos. Y los 3 son formados por 24 horas. Entonces el Señor nos está diciendo, mira, 6 días haz. ¿Sí? Pero guarda un día. Oye, hermano, pero entonces quiere decir que el domingo no nos podemos reunir con nuestra familia. Sí, sí te puedes reunir. Pero que la reunión sea en un sentido divino y espiritual. ¿Sí? Va a tardar mucho, hermanos, en que podamos llevar esto a práctica, hermanos, porque lamentablemente nos tocó vivir en una era llena de mundanalidad, hermanos, de pragmatismo, de cosas o de pensamientos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Por qué? Porque muchos al escuchar esto podían decir, ay, el hermano se quedó en el Antiguo Testamento. O sea, pero ¿no somos adventistas nosotros? Gloria a Dios, hermano, porque no lo somos. Pero una cosa no tiene que ver nada con la otra, hermanos. El día del Señor es un mandato, ya lo hemos visto. Entonces, hermanos, ahora, estamos en los deberes de piedad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Los deberes de piedad. Los otros deberes, hermanos, que dentro de los que son ordenados, ¿sí? Son los deberes de misericordia. Esos todavía no los vamos a ver, los vamos a ver más adelante. Deberes de piedad. Dentro de los deberes de piedad, hermanos, alguien recordará, teníamos 3 tipos. Públicos, privados y secretos. La semana pasada estuvimos viendo los deberes públicos, ¿sí? Y decíamos que estos deberes, hermanos, solamente se pueden realizar en un lugar, en la iglesia local. ¿Sí? No se pueden realizar estos fuera de la iglesia local. Hermanos, el día de ayer tuvimos una reunión, los varones, en donde estuvimos platicando algunos asuntos, orando. El pastor nos dirigió una lectura de la palabra, hizo una breve explicación de lo que estaba. Oramos, comentamos y tuvimos un poco de comunión con los varones dentro de la membresía de la iglesia para ver algunas cuestiones que nosotros como varones tenemos que hacer. Esa no era la iglesia local reunida, hermanos. ¿Sí? No era la iglesia local. ¿Sí? La iglesia local reunida es esto que estamos haciendo ahorita, hermano. Es aquí, hermanos. Hermanos, imagínate, en este momento, hermanos, bueno, y no te digo, imagínatelo como si no fuera real. Imagínatelo porque es real. En este momento, hermanos, que estamos aquí reunidos, y en el lugar donde estén reunidos en cada parte del mundo, por más escondido que sea, hay millares y millares de ángeles. Y no en el sentido carismático, hermanos, pero hay millares y millares de ángeles. Están Adán, Eva, Noé, Abraham, todos y cada uno de los que me puedas decir, hermanos, del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento, hermanos, los apóstoles están presentes, hermanos.
y Cristo en medio de nosotros, hermanos. Dios, hermanos, en medio de nosotros. ¿Vemos la importancia, hermanos, de la iglesia reunida? Y en cada lugar, hermanos, que una iglesia se está congregando, está pasando lo mismo, hermano. Gozosos, hermanos, ángeles subiendo y bajando, hermanos. Glorificando a Dios, hermanos. Cuando entonamos cantos, imagínate, hermanos, entonamos cantos y todos están glorificando a Dios, hermanos, en el mundo. ¿Por qué me atrevo a decir eso, hermanos? Porque el día de reposo, este día, es un tipo del reposo eterno. ¿Sí? Es decir, lo que estamos haciendo ahorita está representando lo que eternamente vamos a hacer. Y eternamente, hermanos, eso va a pasar. ¿Sí? Entonces, hermanos, la única manera de hacer esto, estos deberes públicos que son ordenados por Dios, y que si no los practicamos, lo que manifiestan, hermanos, no es únicamente nuestra irresponsabilidad. Si alcanzas a notar esto, hermanos, no es únicamente nuestra irresponsabilidad por no hacer algo que es mandado. Hermanos, hermano Beto y Sari, ¿alguna vez le han dado una nalgadita a Eliel por no hacer lo que tiene que hacer? ¿Verdad que sí? Más de una seguramente, ¿no? ¿Sí? Porque no obedece. Hermanos, y el no hacer estas cosas, veamos, hermanos, no es únicamente que no obedezcamos, manifiesta incredulidad a Dios. Y si manifiesta incredulidad a Dios, hermanos, ¿qué podemos esperar de eso? Si a estos hombres, hermanos, de la lectura que acabamos de hacer, no les permitió entrar en el reposo. ¿Alcanzamos ahí mencionar, hermano? Entonces, hermanos, no estamos buscando hacer una cuestión de perfección, hermanos, en el día del Señor, aunque sabemos que no lo vamos a poder hacer hasta el momento que estemos en nuestro estado de gloria. Hoy estamos en nuestro estado de gracia, hermanos. ¿Alguien recuerda, hermanos, los estados del hombre en cuanto a su voluntad? Esta es pregunta de examen, hermano. Los estados del hombre en cuanto a su voluntad, hermanos. Capítulo 9 de la confesión, el libro del albedrío. Estoy dando una pista. ¿Qué dice el párrafo 1? Dios ha investido al hombre de una voluntad, ¿sí?, que no está determinada a hacer el bien o el mal. Si usted tiene su confesión, hermanos, la puede leer ahí porque estoy parafraseando, no es como que me la sepa de memoria. ¿Sí? Dios ha investido al hombre de una voluntad que no está inclinada a hacer el bien o el mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Entonces, ¿el hombre tiene voluntad? Sí, tiene voluntad. ¿Para ejercer el bien y el mal? Sí. Pero después de esto, hermanos, 2, 3, 4 y 5 nos dice de 4 estados. ¿Sí? Un estado de inocencia. Que ese estado de inocencia lo vivió Adán. ¿Sí? Adán, hermanos, en el pacto que hicieron con Dios, hermanos, en ese pacto de obras, él tenía que cumplir ciertos aspectos para poder tener algo mejor que le den. ¿Qué era ese algo mejor que le den? El reposo eterno con Dios, hermano. Pero Adán, hermanos, tenía esa voluntad libre. ¿Sí? ¿Y qué manifestó Adán, hermanos? Únicamente desobediencia. Incredulidad. No le creyó a Dios, hermano. ¿A quién le creyó? A la serpiente, hermano. Bueno, a la mujer, ¿no? Pero en este caso, pues igual, se movía por la serpiente. O sea, no le creyó. ¿Y qué pasó, hermanos? Cae toda la humanidad con él. Y eso no nos hace menos culpables, hermanos. Simple y sencillamente nos hace igual de pecadores, hermano. Y después de esto viene un estado de pecado, de donde el hombre está impedido por su naturaleza, no por una naturaleza externa, por su naturaleza, para cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Si están confirmando, hermano, que no vaya a decir algo que no es, hermano, ¿sí? Cualquier bien espiritual que no acompañe la salvación, en ese estado de pecado, necesita que ser transformado
Y luego viene párrafo 4, a un estado de gracia. Ese estado de gracia, hermanos, es en el que por la misericordia del Señor, cada uno de los que estamos aquí, estamos en ese estado. Y ese estado de gracia nos dice, hermanos, que ha sido nuestra naturaleza transformada y ahora sí podemos desear bienes espirituales, ¿verdad? Pero aún hay un remanente de pecado, aún en ese estado de gracia. Hay un remanente de pecado, hermano, ¿sí? Entonces, no hablamos, hermanos, de una perfección en cuanto al guardar el día del Señor. Hablamos, hermanos, de que tenemos por voluntad propia todo lo necesario para guardar el día del Señor. Y si no lo hacemos, hermanos, es muy probable que estemos manifestando incredulidad. Hermano, no debería de ser tan extremo, quizás me va a decir. Hermanos, si no somos en ese punto, hermanos, creo que más de alguno pudiera caer en vez de tomar eso como una advertencia a no hacer lo que no agrada a Dios, cuando no se presenta así, hermanos, mucha gente lo va a tomar más como una licencia para no hacer lo que Dios manda. Si no es tan malo, pues entonces no hay problema, ¿no? Pero te das cuenta, hermanos, pero después viene un estado de gracia, de gloria, perdón, en el párrafo 5, hermano. Maravilloso estado de gloria, hermanos, donde ahí sí, hermanos, todo aquel que por la misericordia del Señor podamos entrar en ese tiempo, hermanos, y podamos entrar al reposo eterno, olvidémonos que vamos a pecar, hermanos. Por nuestras propias fuerzas, no, hermanos, porque nuestra voluntad, hermanos, va a estar totalmente inclinada a glorificar a Dios. Y sabes qué, hermanos, este día es una preparación para ese día. ¿Sí? Bueno, continuamos, hermanos. Vimos los deberes de piedad públicos, los que tienen que realizar los ministros. ¿Sí? Y ya estuvimos viendo la semana pasada cuáles son esos deberes, hermanos. Si usted quiere recordarlos, puede tomar los videos, hermanos, y ahí, pero hubo un problemita con los de la semana pasada, hermanos. Les podemos pasar el estudio, hermanos, para que podamos estarlos recordando, o bien, hermanos, ver las preguntas de catecismo que se están publicando en la página de Facebook, hermanos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver los que deben de ser realizados por la congregación, hermanos. Por la congregación, hermanos, ¿sí? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros, hermanos? Primer deber, hermanos, es deber de la congregación, hermanos, atender la palabra leída, hermanos, ¿sí? Atender la palabra de leída. Hechos 10:33 nos dice, así que luego envié por ti, ¿sí? Cornelio envía por el apóstol Pedro en el relato, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, dice, o sea, no era únicamente Cornelio, dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de ¿quién? De Dios, para oír lo que te ha mandado. Sí, Cornelio, hermanos, manda por el apóstol. Están reunidos en la presencia de Dios y le dice al apóstol, mira, ahora que estamos aquí reunidos en la presencia de Dios, dinos lo que Dios te ha mandado. ¿Sí? Entonces, un deber de la congregación es atender, escuchar, demandar escuchar al ministro lo que la obligación del ministro es predicar la palabra. ¿Sí recuerdan? Así como el ministro tiene el deber en este día, en el culto público, de predicar la palabra, ustedes como congregación, hermanos, y nosotros cuando formamos parte de la misma congregación, tenemos el deber de atender, de escuchar esa palabra que se está predicando, hermanos, ¿sí? Entonces, si vamos en sintonía, hermanos, es un deber escuchar, poner atención, ¿sí? La cita, ¿quieren? 10:33, hermano. Hebreos 3,
la cita de Hebreos es Hebreos 3, del 7 al 19. ¿Sí? Hebreos 3, del 7 al 19. La cita que estamos leyendo ahorita es Hechos 10:33, donde está Cornelio mandando por Pedro. Si la congregación, hermanos, no atiende a la palabra y la descuida, ¿sí?, en el momento de ser expuesta, es como la semilla que cae en el camino que pronto es arrebatada por el viento. ¿No te das cuenta, hermanos, que el problema no está en la semilla? El problema está en el terreno. ¿Sí? Entonces, si ustedes, hermanos, y nosotros no atendemos la exposición de la palabra cuando el ministro está exponiendo, es muy probable, hermanos, que esa semilla caiga en un terreno donde va a llegar el viento y se la va a llevar. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos recordar lo que el pastor predicó la semana pasada? Y que en algún sentido, hermanos, bastante amplio, tuvo relación con lo que predicó la primera semana de diciembre. Pero a veces no nos acordamos ni lo que predicó la semana pasada. Ahora nos vamos a acordar de lo que predicó, a lo mejor en septiembre, hermano. Está medio complicado, ¿no? ¿Sí? Pero, hermanos, nuestra obligación es atender a la palabra leída, hermanos, o expuesta. ¿Sí? Obligación de la congregación. El día del Señor, hermanos, tenemos que atender a la palabra. ¿Dónde lo vamos a poder hacer esto? Únicamente en la iglesia local. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir muchos, hermanos, bueno, entonces voy a poner la predicación en la casa. ¿Sí? De todas maneras nos mandan la predicación y la voy a poner en la casa. No estoy diciendo, hermanos, que en última instancia eso te puede ayudar, ojo. Pero cuando tienes todos los impedimentos que hay, pudiera ayudarte. Pero si no hiciste el esfuerzo suficiente para congregarte, es lo otro no va a suplir, hermano. Es aquí. Segundo deber. Ay, perdón. Admitir como ciertas, hermanos, las oraciones y las alabanzas que se están haciendo como congregación. Es nuestro deber, hermanos, admitir como cierto, ¿sí?, lo que el ministro está haciendo acá, hermanos. Acuérdense, hermanos, cuando el ministro ora acá a Dios, si se acuerdan, la semana pasada dijimos que estaba fungiendo como ¿qué? El ministro orando acá. La voz de la congregación hacia Dios. ¿Sí? Pero también decíamos, pero eso no quiere decir que en ese momento Dios no te esté escuchando a ti. ¿Sí? Dios te está escuchando a ti también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos, hermanos, que tenemos que admitir como cierto las oraciones y la alabanza que el ministro está dirigiendo de acá? Porque, hermanos, Dios te está escuchando a ti también. Y aunque el ministro, hermanos, es el medio establecido en algún sentido por cuestión de orden, de estar haciendo las oraciones a Dios, Dios está atento a tu corazón también, hermanos, para que tú estés admitiendo como cierto lo que el ministro que está acá enfrente está haciendo en este día, hermano. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Cuántos tenemos la costumbre, o tuvimos la costumbre quizás algún tiempo, hermanos, de que cuando el ministro está orando por algo acá, yo me acordé de una petición personal que tenía y estoy poniendo la petición personal en ese momento? ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, el ministro está pidiendo porque el Señor nos dé entendimiento de la palabra en ese momento que va a ser expuesta. Y yo me acuerdo que tengo análisis de sangre el día de mañana y empiezo a orar por mis análisis de sangre del día de mañana.
¿Cierto o no, hermanos? Eso puede pasar, ¿verdad? Te das cuenta, hermanos, cómo en el día del Señor, hermanos, no estás haciendo ese deber de admitir como cierto lo que el ministro está haciendo en ese momento. Hermanos, la voz audible al momento de orar y dirigir esa alabanza a Dios, hermanos, por parte del ministro, no es únicamente nomás porque sí, hermanos. ¿Sí? Es para que nosotros podamos atender, bueno, admitir eso que él está diciendo, asentar, ¿sí? Eso que él está diciendo y clamar a Dios por eso, porque el Señor también nos está oyendo a nosotros. Haz de cuenta, hermanos, que estás diciendo, sí, Señor, lo que dice el ministro es necesario en mi vida. El ministro dice acá, Señor, abre nuestros corazones para entendimiento, y nosotros respondemos en nuestra mente y nuestro corazón pidiéndole a Dios, Señor, sí, es sumamente necesario que abras mi corazón. ¿Eso lo hacemos cuando está orando el ministro? Eso es hacer el deber de forma entendida, hermano. ¿Por qué, hermanos? Entonces quiere decir que si yo me acuerdo por mi situación de salud que tengo el día de mañana, ¿está mal que llore? No. Pero y ve y hazlo a solas en tu casa. O reúne a tu familia y hazlo ahí. Pero cuando se está dirigiendo una oración acá y una alabanza a Dios, la está dirigiendo el ministro. Y tú tienes que ser parte de eso. Otro deber, hermanos. Participar en los sacramentos, hermanos. Es un deber de nosotros, hermanos, participar en los sacramentos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, hermanos. Primera de Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber, y a todos se nos dio a beber, un mismo espíritu. Participar en los sacramentos, hermanos, es un deber de la congregación en el día del Señor, hermanos. Hermanos, cuando nosotros tenemos un deber, ¿sí? Hay posibilidad de no hacerlo. Alejandro, tu deber en el trabajo es venir a trabajar los lunes, por poner un ejemplo, ¿no? Hay posibilidad de no hacerlo. A lo mejor sí, siempre y cuando bajo ciertas circunstancias. Que él mete un permiso a lo mejor, ¿sí? Pero si es un deber, ¿verdad? Que es porque tiene que ser así. No hay forma de incumplirlo. Excepto bajo ciertas circunstancias. ¿Sí? Participar en los sacramentos, hermanos, no es una opción. ¿Sí? Hermanos, participar en los sacramentos no es depende cómo me sienta hoy. Yo participo o no participo. Participar en los sacramentos es un deber de nosotros, hermanos. Participar en los sacramentos, hermanos, si estamos hablando, creo que todos lo entendemos, la celebración de la Santa Cena y el bautismo. Ojo, hermanos, cuando entremos al tema del bautismo, nos vamos a dar cuenta, porque uno va a decir, oye, hermano, pues si yo ya me bauticé, ¿cómo voy a volver a participar en el sacramento del bautismo? Cuando alguien se bautiza, hermanos, toda la congregación es partícipe del bautismo. El punto es que no sabemos muchas veces cómo somos partícipes. ¿Sí? Porque va a decir, no, pues si yo veo que al que está acá, el hermano Mario le pregunta a él nada más. O sea, pues yo veo que nomás al que sumerge es al que está enfrente. Entonces yo no estoy participando, no, si estás participando. O bueno, deberías estar participando. ¿Sí? Y la Santa Cena, hermanos, a veces, hermanos, creemos que dependiendo de mi estado de ánimo yo puedo participar o no participar. Bueno, eso es un deber. Ojo, hablábamos que bajo ciertas circunstancias también, hermanos. Si la iglesia, por cuestión de pecado, hermanos, que es la única autoridad para impedirte participar en la Santa Cena, si la iglesia, por cuestión de pecado, ha determinado que tú no participes en la comunión,
Pero cuando se llega a ese punto, hermanos, hay que arrepentirse de sus pecados, hermanos, porque no nada más porque sí. Pero mientras tanto, hermanos, todos tenemos el deber, no la opción, el deber de participar en los sacramentos. Y lógicamente, hermanos, para el caso de la Santa Cena hay un deber, ser creyente. Y no únicamente ser creyente, hermanos, porque muchos pueden decir yo creo. Ser obediente en cuanto a las ordenanzas. Es decir, haber participado del sacramento del bautismo, hermano. ¿Sí? El que no participa, hermanos, en los sacramentos se está expulsando prácticamente de la comunión. ¿Te das cuenta, hermanos? Cuando tú decides, porque no te sientes del todo bien por X o Y situación, sin que la iglesia te haya expulsado de esa comunión. Cuando tú decides no participar en esos sacramentos, hermanos, tú solo te estás expulsando de la comunión. Con la iglesia, no únicamente con la iglesia, hermanos, te estás expulsando de la comunión con Dios. Hay confesiones de fe, hermanos, que eran tan estrictas en este sentido, hermanos. Bueno, no estrictas, sino realistas a lo que debe de ser. Que inclusive el no utilizar un elemento en el caso de la Santa Cena lo miraban como pecado. ¿Qué quiere decir no utilizar un elemento, hermano? ¿Sí? En aquel tiempo, hermanos, hacían referencia a que la iglesia, hermanos, del Estado, en este caso, hermanos, que era el catolicismo romano, daban a compartir únicamente el pan y no el vino. Pero ¿qué pasa en este tiempo, hermanos, a nosotros? Cuando se nos reparte el pan y el vino, hermanos, y el vino no es tan agradable para nosotros, pues nadie se va a dar cuenta. Me tomo el puro pan y no consumo el vino. Hermano, te están negando de participar en la comunión. Ojo, hermano, te están negando de participar, hermanos, en la representación que Dios ha ordenado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es de cuidado esto, hermanos. Deber participar en los sacramentos. ¿Sí? Siguiente deber, hermano, deber. Hermanos, es muy practicado en algunos lugares, pero en la mayoría de los lugares que es muy practicado es bajo una mala interpretación de este deber. Y en otros lugares, hermanos, a veces hasta se ha perdido. Y no se escucha una sola participación de este deber. Hoy ya escuchamos, hermanos, una participación de este deber. Muy audible, sí. El amén, audible. Decir amén. ¿Por qué digo, hermanos? Hay iglesias que lamentablemente lo han desvirtuado tanto que lo único que se escucha de la congregación es amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y no estamos diciendo que el amén, gloria a Dios sea malo, hermanos, sino que acá decimos, y Satanás tiene poder sobre nosotros, y el de allá dice amén, gloria a Dios. O sea, perdemos, hermanos, y es un amén por allá, un amén por allá, y es un desorden, hermano. Pero ¿qué pasa muchas veces, hermanos? El ministro está exponiendo desde acá y no hay esa respuesta de la congregación. Son cositas, hermanos, que creo que poco a poco tenemos que ir recuperando, hermano. No en el sentido carismático, hermano, ¿sí? Sino en el sentido, hermanos, de confirmar. Así como lo hacemos en la oración, hermanos.
¿Sí? Y yo sé que hay hermanos que sí tienen la práctica, hermanos. Pero a veces, hermanos, dígame si no los hermanos que tienen la práctica, no voy a decir quiénes, pero sabemos. A veces decimos el amén. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Porque nos da vergüenza, como nadie lo dijo fuerte. Lo decimos despacito. Pero hermanos, el amén, hermanos, no tiene nada de malo. Nehemías 8:6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, amén. Se escuchó un amén. No sé quién fue, hermano, pero se escuchó un amén. Gloria a Dios, hermano. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová e inclinados a tierra. Se escuchó el amén, hermanos. ¿Sí? Amén, hermanos. Es el único medio justificado para que la gente exprese su mente y su corazón un consentimiento de lo que el ministro expuso. Ojo, hermanos, el amén es el único medio justificado en ese momento de la predicación para que la congregación diga algo, hermanos. Es lo único que se puede escuchar, hermanos. Ojo, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando el ministro acá, cuando el pastor dice algo, hermanos, y nosotros, yo quiero dar mi punto de vista. No, no, pastor, no es así. Hermanos, voy a decir algo, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, y es parte de la costumbre que muchos tenemos, hermanos. Pero, hermanos, cuidado, hermanos. Sabemos que el que está enfrente, hermanos, exponiendo, se puede equivocar. Sabemos que se puede equivocar. Pero hay que tener mucho cuidado de hacerle ver su equivocación de forma audible al momento que está la predicación. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque en primera instancia, hermanos, ¿que no confiamos que es Dios quien está usando al ministro que está enfrente? Y si él dijo una palabra, hermanos, que no era, que no confiamos que Dios, hermanos, en el corazón de los que están escuchando, va a dar el sentido correcto de esa palabra. Hermanos, tenemos que cuidar eso, hermanos. No usemos otra cosa. Ojo, hermanos, estoy hablando en el momento de la predicación, en el momento del culto público, hermanos. En el momento que está siendo dirigido por el ministro. Queremos asentar algo como cierto, digamos amén. Pero olvidémonos de él. Sí, pastor, yo estoy de acuerdo porque fíjese que el otro día en mi casa me pasó esto, esto y esto otro. Y muchas veces, hermanos, el ministro que está acá enfrente, por un respeto, hermanos, pues deja hablar. Hermanos, la realidad de las cosas, hermanos, siendo crudas en ese sentido, hermanos, el ministro debería hacer callar a esa persona. Porque el que está hablando es más importante que cualquiera que pueda dar su punto de vista, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en eso, hermanos. Lo único audible que puede haber en el momento del culto de la predicación es el amén. Ojo, hermanos, después vamos a ver, hermanos, qué diferencia hay entre el culto público que tenemos después de este tiempo y este estudio. Porque si no me van a decir, entonces, hermanos, ya no vamos a hablar en este estudio. No, no, no. Después vamos a ver la diferencia, hermanos. Yo estoy hablando de esto, hermanos, que se está haciendo en el culto público. ¿Cuál es el culto público, hermanos? El que va a empezar ahorita nuestro pastor después. Y que en el futuro, si el Señor lo permite, vamos a tener por las tardes. Esos son los cultos públicos, hermanos. En esos cultos públicos, la congregación, lo único que se debe de afirmar es las acertaciones o las afirmaciones que se hacen, hermanos, en las oraciones y audiblemente el amén. Hasta ahí, hermano.
Ok, si después tú quieres hablar con el pastor o con un servidor, que yo creo que el pastor se equivocó en esto, o yo creo que el hermano Hugo se equivocó en esto, y quieres hablar, ok, al finalizar, acércate con él, o acércate con un servidor. Hermano, usted dijo esto, y yo creo que no es así. O a ver, yo entendí así, así, así. Ok, seguramente, hermanos, tanto el pastor como un servidor, vamos a atender su inquietud. Y seguramente, si nos equivocamos en una palabra, vamos a decir, no, bueno, fíjate que nos equivocamos, no quería decir esto. Ah, ok, pero ya queda claro, hermano, al final. Pero en el momento, hermanos, no se hace ese acto, hermanos. Con los 3 minutitos que nos quedan, hermanos, vamos a ver el deber que debe de ser realizado en conjunto. Este es el deber de la congregación, hermanos, ¿sí? De entre los deberes públicos de la congregación. La semana pasada vimos los deberes públicos del ministro, que forman parte de los deberes de piedad. Pero hay un deber, hermanos, que lo tienen que realizar en conjunto. ¿Alguien? ¿Alguien le gustaría tratar de saber cuál es este deber? Se lo tienen que realizar, perdón. Bueno, el amén también el pastor, el ministro que lo tiene que decir, pero hay otro, hermano. Bueno, se me estaba pasando ese. Ahí vamos a ir. Sí, al mismo tiempo, cantarse. Cantos congregacionales, hermanos. Cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, hermanos. Eso es un deber que en el culto público, tanto ministros como la congregación, tenemos el deber de hacerlo, hermano. Hermanos, tan incorrecto es que el momento en el que está el culto público y se están entonando los salmos, los himnos, alguien de la congregación no esté entonándolo, es incorrecto, hermanos. Tiene que estar entonándolo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero muchas veces pasa algo, hermanos. Con todo el respeto que se merecen los pastores, hermanos. Sin hablar en alguno en específico. Y sin hablar mal, hermanos, sino con la intención de ser edificados. Lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias, el tiempo de los cantos congregacionales es el tiempo que el pastor usa para salirse y estar fuera. ¿Sí? Mi hermana Sarita, ¿verdad que sí pasa? Es el tiempo, hermanos, curiosamente el tiempo que están los cánticos, los salmos, los himnos, es el tiempo que el pastor usa para salirse a ver qué está pasando afuera. O a lo mejor para terminar ¿cómo se dice? La predicación, para terminar de darle los últimos detalles a la predicación. Hermano. Curiosamente es el tiempo, hermano. Yo no entiendo por qué pasa esto, hermano. Si el ministro en ese tiempo, hermanos, es parte del culto público y tiene que estar adorando a Dios, hermano, con los cánticos. Es decir, hermanos, el ministro o los que exponemos la palabra, hermanos, no somos un ente especial que no necesita cantar cánticos y que la congregación únicamente sola, los miembros son los que son obligados a hacer eso. No, hermanos, nosotros somos tan miembros de la congregación, siendo ministros de la palabra, como lo es cualquier otro miembro, hermano. Y es la obligación, hermanos, o es nuestro deber participar en esto, hermano. Y se hace en conjunto. Hermano, cuando nosotros entendemos esto, que la congregación, tanto oficiales como miembros, ese tiempo es para entonar
cantos, salmos, himnos y cánticos espirituales, cuando nosotros entendamos realmente esto, en ese tiempo, hermanos, no va a haber necesidad ni siquiera que alguien esté aquí enfrente dirigiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quiénes están dirigiendo la alabanza? Toda la congregación, hermano. Hermanos, hay iglesias donde pasa eso, hermano. Hay iglesias en donde el momento de dirigir los cantos no hay nadie acá enfrente. Los que tocan algún instrumento quizás están allá por atrás o escondidos en alguna parte, pero no hay nada acá enfrente, hermanos. Y lo único que tienes, hermanos, son ciertas circunstancias que ayudan al elemento. Los que han venido los martes van a saber, hay ciertas circunstancias que ayudan al elemento para que se desarrolle. A ver, de los que han venido los martes, ¿cuál sería una circunstancia que ayudaría al elemento de cantar himnos y salmos? Pero para que evitaran que alguien estuviera al frente dirigiendo. La voz forma parte del elemento, ¿no? Proyector, coritarios, etcétera, hermano, y ahí va diciendo cuál canto sigue, hermanos, y la iglesia lo sigue. Entonces, te das cuenta. Ahora, no quiere decir, hermanos, que hay iglesias, en este caso como nosotros, que usamos a alguien que está dirigiendo los cantos. No es que esté mal, no está mal, pero nos damos cuenta cómo no es necesario. Si nosotros entendiéramos bien lo que es el canto congregacional. ¿Sí? Ahora, en el momento que el que esté enfrente dirigiendo el canto se convierte en un solista con un coro, entonces la circunstancia que estás usando de usar a alguien enfrente ya está mal. Pero cuando la circunstancia, es decir, la persona que está enfrente, no oscurece el canto congregacional, pues está bien, hermano. Pero en el momento, hermanos, que lleguemos al punto de decir, no, es que el hermano Hugo allá donde está tocando y como canta con el micrófono, y aparece un artista en solitario. Inmediatamente yo creo que el pastor me iba a sacar de ella. ¿Sí? Y luego de repente, hermanos, ya aparecen por ahí mi hermano levanta la mano conmigo y repite lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Y se piensa muy espiritual, hermano. Es fanfarronería, hermanos, eso. No se ocupa. Dios no está interesado, hermanos, en la habilidad que tenga el que está enfrente para dirigir a la congregación en canto. Dios está interesado en el canto de la congregación que sale del corazón y se presenta a Dios. En eso es en lo que está interesado Dios, hermano. Y a Dios no le importa, hermanos, si afinas o no afinas. A Dios le importa que lo sientas, hermano. Eso es lo que le importa. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Santo, Señor, te agradezco.